Y a Piedad, gracias por, aparte de estar aquí, por su poesía. Es la primera conversación que tenemos en público, pero para el país, para mi revista, en varias ocasiones he podido disfrutar de su obra poética y narrativa. Me gustaría empezar con uno de los poemas de Piedad suelen ser breves, y uno de los que a mí más me gusta, da la casualidad que es uno de los más breves. Se titula Oración. Para mis días pido, Señor de los naufragios, no agua para la sed, sino sed. No sueños, sino ganas de soñar. Para las noches, toda la oscuridad que sea necesaria, para ahogar mi propia oscuridad. Cuando yo leí este poema ya hace unos cuantos años, y ahora está lo ha recuperado para esta antología reciente que han editado en Visor, he caído en la cuenta de que aquí confluyen lo que son para mí algunos de los temas que más me interesan de tu poesía, y en una palabra que es naufragio. Ya no solo por la parte luminosa a la que se refirió, por ejemplo, el jurado del Premio Reina Sofía de Poesía, sino también por ese naufragio en el que parece que están esos personajes y esas situaciones que suelen estar en tu poesía. ¿Cómo concebir Piedad desde ya hace 35 años, del primer poemario de Círculo y Ceniza, ese naufragio? Porque tú abordas ahí no solamente la parte personal, sino que desde lo personal y lo más íntimo de las emociones y los sentimientos y los afectos del individuo, cómo impactan a su alrededor y cómo ese entorno también impacta en él y se van produciendo muchos cambios. Y abordas ahí, a partir de ahí, por supuesto, otros temas, ¿no? Bueno, Winston, muy buenas noches a todos. Primero que todo, pues gracias a Leñe por invitarme, a Jesús Luis Mantilla, a Gerardo, que habíamos estado tratando de verdad de cuadrar estas fechas que resultaban un poco difíciles por el Premio Reina Sofía, y bueno, logramos hacer este milagro de hoy, el último día de Leñe. Gracias al Instituto Cervantes por acogernos hoy, y bueno, gracias a ti, Winston. Nos conocemos hace muchísimo tiempo y será una conversación entre amigos, ¿sí? Me van a perdonar un poquito la voz, que me está dando como un resfriado, ¿sí? Porque bueno, han sido muchos los trotes de este viaje. Y a ver, porque empezaste con la palabra naufragio, y me gustaría leer un poema que no había pensado leer para hoy. Estoy hablando aquí porque casualmente ayer que lo leí me di cuenta de que termina con el naufragio, ¿sí? Esto es, bueno, cuando alguien muere, y bueno, por suicidio como mi hijo, y hay una donación de órganos, pues hay quien tiene que hacer ese trabajo, ¿sí? Se llama Los Oficios. Y tiene un epígrafe de Juan Calzadilla que dice: mas alguien debe hacer el resto. Instrumental y guantes y antisépticos. Alguien trae una bolsa con un cierre y guarda cada prenda con cuidado de madre. La radio acompañando los oficios. Quien corta limpiamente, quien salva lo que aún vive. Impavidez y asepsia y nieve en esta sala, nieve sobre los muslos azulados, un par de estrellas muertas nadando en un mar turbio. La belleza final es cruenta y onerosa,
el que apaga las luces, el que cierra las puertas, el que echa a andar los hornos, el que lava en la calle los signos del naufragio. Y pues la palabra naufragio tiene que ver también como de alguna manera con lo azaroso, ¿no? Que el naufragio es una cosa que de pronto no está prevista, o pues que en general no está prevista y de pronto llega el horror, el naufragio, el dolor, lo que sea, ¿sí? Entonces yo te diría que en general cuando la gente habla de mi poesía, habla de ese lado de lo doloroso, ¿no? Y debo decir que sí tuve desde pequeña como un sentido trágico de la existencia, que me inclina un poco hacia lo tanático, digámoslo. Pero eso no quiere decir que toda mi poesía sea oscura, como dijiste ahí, hiciste la salvedad, ¿no? Pero en efecto me interesa no solamente el dolor particular, sino el dolor de los demás, para usar el término de Susan Sontag, ¿no? Porque creo que la mirada del poeta es siempre necesariamente compasiva. Hasta el poeta más duro y más irónico y más que parezca a veces cínico, porque aunque el cinismo es como lo más alejado que hay de la poesía, a veces el tono parece cínico, ¿no? Pero hasta con ese tono, los poetas se acercan a una realidad que los conmueve. Entonces, una poesía absolutamente centrada en el yo, pues yo no la concibo, porque tampoco me gusta esta idea de que los poetas hablamos por la humanidad, ¿no? Porque eso es como muy pretencioso, ¿no? Pero sí que la poesía nace de lo que detona en uno el mundo de afuera. Y básicamente, a veces, por supuesto, es la belleza, el esplendor, el misterio de la belleza de la vida, pero en general, pues es el dolor humano, ¿sí? Por eso yo en el discurso de Reina Sofía hablaba de Vallejo, como el gran hombre compasivo, ¿no? Que todo el tiempo está mirando la miseria de los demás y la miseria de su propio país también, ¿sí? Entonces, así diría que es la cuestión del naufragio. Pero que es un naufragio que es en movimiento. Es decir, la palabra naufragio tiene muchas connotaciones. ¿No? Hay dolor, incertidumbre en un naufragio y hay movimiento. Es el mismo yo en movimiento, ¿no? Que no, las ondulaciones, que es otra característica de tu poesía, ¿no? Hay movimiento, aparte de la musicalidad, de los versos, libres o no, está a esa ondulación, esas dudas a veces, ¿no? en los propios escenarios y personajes y escenas que están en la poesía. Y aún en esa incertidumbre, insisto, y tú has mencionado la palabra belleza, porque sí que hay una belleza en esa oscuridad o en ese dolor, ¿no? Digamos, el lado menos amable de la vida, rescatas esa belleza. Y mira que me decía Zagayevsky hace como 2 años que es extraño que no exista una palabra para definir qué es belleza cuando Goya, las pinturas negras de Goya, por ejemplo, o algo horroroso que veamos o que sintamos, pero que es bello y que no existe, ¿no? Era una reflexión de este gran poeta. Y en tu caso, sin embargo, vamos viendo esos contrastes, ¿no? La belleza. Hace unos años, en una entrevista, y me gustaría que recordaras este episodio porque a mí me encantó, cuando de niña
te pregunté, no de niña, sino ahora, ¿cuándo creíste ver la belleza? ¿No? Uno de los episodios, y me hablaste cuando estabas en el campo, y fue el episodio de las luciérnagas, que ese primer encuentro tuyo fue con las luciérnagas, y cuando estaba yo ya haciendo la entrevista, editándola, como que encajaron piezas, ¿no? Cuando me contaste ese episodio, igual conecté tu poesía, tu narrativa con ese episodio de niña. De las luciérnagas. Sí, de la belleza. ¿Cómo fue ese encuentro tuyo cuando sabes que estaba claro, las luciérnagas son preciosas y que quizás eso pensé yo, me monté la película, cómo eso de alguna manera, seguramente de manera subterránea, estaba en tu propia poesía, ¿no? Y no solo en tu poesía, en tus novelas. Sí, después he usado 1 o 2 veces la imagen de las luciérnagas porque eso le debe parecer a todo niño muy chiquito, ver una luciérnaga es una cosa muy impactante, sobre todo que se prende y se apaga y bueno, ya cuando hay luz eléctrica también uno relaciona eso y es capaz de como preguntarse cómo la naturaleza puede producir algo así. Bueno, yo crecí en un pueblo con un entorno, un paisaje extraordinario de montañas, de agua, y tengo como unas imágenes muy concretas que básicamente ahora me sirven para ver qué tipo de sensibilidad tenía yo, porque yo viví hasta los 7 años en ese pueblo, pero tengo un recuerdo muy profundo de las cosas que me conmovían. Entonces, podría enumerar una mana de agua, ¿sí? Que además decían que el agua era caliente, no sé. La naturaleza me causaba como... ahora, la naturaleza casi no existe en mi poesía. Existe apenas como una imagen de pronto para de pronto para construir una imagen. Pero yo soy absolutamente urbana, ¿sí? Sí, me gusta ir a la naturaleza y volver rapidito a la ciudad, ¿sí? Pero de pequeña, entonces, la mana de agua, las luciérnagas, los ciertos árboles, me acuerdo el bambú, yo adoraba el bambú, el olor del musgo, ¿sí? La belleza también del musgo, es como su textura. Y digamos que eso fue tal vez mi primera conexión con la belleza. Y no sé por qué mi cerebro me dice por allá algo también en relación con mi mamá. Mi mamá era una mujer muy bonita, está viva, pero pues en esa juventud era una mujer muy linda y muy amorosa y muy acogedora y como que también intento relacionar a mi madre con la belleza, que debe ser una cosa que le pasa también a muchos niños, ¿no? Su mamá le parece lo más lindo del mundo. Y también entré en la literatura muy chiquita, porque mi mamá me enseñó a leer cuando tenía como 5 años. Y hay una cosa que también recuerdo claramente, que es la belleza de las palabras. Sí, yo creo que un escritor es alguien que se enamora locamente de las palabras. Y como yo era una niñita súper pretenciosa, porque, bueno, en El prestigio de la belleza yo he contado que a mi mamá no le pareció bonita. O sea, eso es una novela, pero es autoficción, ¿no? Y entonces, yo era la primogénita, mi mamá hermosa, y luego mis hermanos nacieron con mucho pelo, los ojos, las pestañas rizadas, los ojos como mi mamá creía que debían ser los ojos. Sí. Entonces mi mamá, de manera compensatoria, me decidió hacerme inteligente como mi papá, decía mi mamá. ¿Sí? Entonces me enseñó a leer muy temprano, con un método que yo tenía, que había utilizado cuando era una maestra de escuela. Y a mí las palabras me deslumbraban. Y bueno, yo estaba leyendo cómo en El Tesoro de la Juventud, esa enciclopedia, que era española, pero yo no sé por qué la imprimían en Nueva York. Eso dice la edición que yo tengo. Ahí había
un montón de cosas que yo pasaba por encima porque no me interesaban para nada y caía en los cuentos infantiles. Y en los cuentos infantiles hay una síntesis de la Ilíada, de la Odisea, también Las Mil y una Noches. Y me acuerdo que había unas palabras que hoy me siguen encantando. La palabra mar, que yo duré mucho tiempo para ver el mar. Conocí el mar cuando tenía como 14 años, ¿sí? La palabra mar, que encuentro que es, el sonido de la palabra mar es de una sabiduría extraordinaria, ¿no? O sea, creo que el español es capaz de comunicar con la palabra mar la inmensidad del mar, el sonido, el movimiento. Y había otra palabra que se parece, que es Madagascar. Y a mí Madagascar me parecía la palabra por excelencia. Y había otra, hablando de palabras, mi papá, que era un señor que quería, digamos, ilustrarse, era un hombre que había sido educado para la cuestión puramente práctica, pero siempre fue lector y sigue siendo, pues está vivo también, que deseaba como la cultura, digamos esa idea de la cultura, ¿no? De la clase media. Y mi papá tenía ese libro de selecciones, ¿sí? Esa colección de selecciones. Y yo me leía todas selecciones, me encantaba. Y ahí hay una cosa que dice, enriquezca su vocabulario, ¿se acuerdan? ¿Sí? Los que son muy jóvenes no se van a acordar de eso, ¿no? Entonces, es la palabra y luego los posibles significados de la palabra. Entonces, eso juntaba en mí el amor por las palabras y las ínfulas de niña intelectual, ¿sí? que ya mi mamá había logrado que yo, no, en vez de ser bonita, fuera inteligente. Entonces yo tenía, digamos, un vocabulario muy rico. Entonces, la belleza, de todas maneras, es que le entra a uno por todas partes, ¿no? Pero también se requiere como de la capacidad de mirar, que yo creo que un escritor sí tiene desde chiquito, porque estoy segura de que eso es una configuración cerebral, ¿no? Es una manera de estar en el mundo, ¿no? Una manera de asociar. Precisamente en La mujer incierta que acabas de publicar aquí en España, que es la biografía, estaba buscando aquí por esa pasada página, no encontraba el apartado donde recuerdas que somos palabra, ¿no? Es decir, las personas al final nos configuran precisamente palabras. Tienes unos episodios donde vas a ver a tus padres y dices que una de ellas dice, busca las palabras, vacila, no encontrar, es decir, las palabras y episodios en torno a las palabras están muy presentes en este libro precisamente. Sí. Mucho. Con episodios como estos que están entreverados en esta... Los de mis padres. Claro, sí. los de tus padres. Y luego cuando lo de Juan de la Cosa, que además con humor, y dices, por ejemplo, no es rigurosamente cierto. A la poesía, como ya conté aquí antes, había llegado muy temprano. Primero como lectora y como adolescente que intentaba hablar en versos sobre el amor y sus fantasmas. Y ahí entramos a uno de tus temas también, ¿no? ¿Qué es? El amor y sus alrededores, amor, desamor, todo lo que contiene la palabra amor en todas sus vertientes, ¿no? Todo el amor en todas sus estirpes. ¿Cómo es ese acercamiento tuyo, digamos, para afrontar el amor y transmitirnos esos diferentes registros, tanto del lado más triste, que yo creo que predomina quizás, pero también el lado alegre y luminoso, insisto, de esa experiencia que es el amor? Bueno, estoy pensando, se me ocurrió una idea, pero luego pensé que no es verdad, que no hay casi poetas que no pasen por el amor, ¿no? Por el tema del amor. Ahora, hay poetas del amor, ¿no? Como rotundamente amorosos. Pero estaba pensando en Jorge Luis Borges, que habla muy poquito del amor. Pero Borges es un hombre muy cerebral.
¿sí? Y yo creo que yo soy más emocional que cerebral, a pesar de que, digamos, de que en la prosa tenga que usar, digamos, una lógica distinta de la poesía. Perdona, pero también lo intelectual, es decir, yo creo que es parte de lo emocional que nos transmite esa emoción, pero también hay una carga profunda y a la vez de ligereza en el sentido de levantar del suelo a través de la belleza de las palabras y su conformación algo más profundo, ¿no? Como el poema los poemas que se han leído ahora aquí. Es decir, yo creo que es una cosa que también nos une entre lo emocional y lo intelectual. Bueno, sí, porque no hay poemas también sin ideas, ¿no? O sea, el poema es una conjugación del pensamiento y de la emoción, ¿no? Pero para volver a lo del amor, pues es que el amor es un detonante de la poesía. Es decir, el amor, como a un poeta, el amor lo lleva naturalmente al poema, ¿no? Ahora, es verdad que en mi poesía, cuando paso por el amor, porque en casi todos los libros hay un momento que le dedico al amor, ¿sí? El amor también está presentado como el dolor del desamor, o la nostalgia del amor, o el recuerdo del amor. ¿Por qué? Porque pienso que el amor es una de las cosas que justifica estar vivo. Y aunque no se tenga el amor en el presente, uno siempre se alimenta de los amores del pasado, ¿sí? O lo que quiero decir es que, y aquí también tengo un poema, pero dudo que lo vaya a encontrar porque es en esta edición grandísima, no me voy a poner a buscarlo ahora porque los hago esperar, ¿sí? Pero es un poema que es sobre ahora ya no el amor, sino el recuerdo de aquella forma en que te amaba. Yo creo que así es como muchas veces se habla del amor en literatura, como de aquello que encendió en algún momento la vida de uno y que se convierte como en un rayo allá de luz, ¿sí? Que se trae para iluminar la vida cuando la vida está siendo oscura. Eso es lo que podría decir. Pues esto lo dices también en esta biografía y dices, nunca olvidamos cómo amamos cuando amábamos. Comillas, se graba a fuego lo que se quiere que permanezca en la memoria, escribió Nietzsche. O sea, es que justo lo que lo había leído en estos días y en realidad ayer. Entonces, ¿cómo se van juntando, ¿no? las ideas de lo que vas diciendo con... Estás hablando, perdón, de lo que pasa en la poesía y lo que pasa en la prosa. Claro. Porque ese Winston no ha dicho que ese libro, no ha dicho qué es ese libro, ¿no, Winston? Sí, he dicho que es tu biografía, tus memorias. Sí, pero no. Es que no, yo pienso que hacer unas memorias, bueno, hay escritores que han hecho memorias extraordinarias, pero siempre que en ellas prevalezca lo íntimo. Por eso no me gusta el nombre autobiografía, porque la autobiografía en general la hacen personas que tienen una idea o que quieren transmitir una idea de sí mismos muy sin fisuras. Digamos, los grandes políticos, toda esta gente hace como mi autobiografía, ¿no? Y yo no hubiera querido hacer eso jamás, espero no hacerlo nunca, ¿no? Porque además es la gente que conoce a otra, entonces cuando conocí a García Márquez, cuando hablé con Mario Vargas Llosa, cuando no sé qué, y a mí pues eso no me interesa. Esto se llama La mujer incierta, y entonces es un libro que lo que quiere hacer es
comenzó como un libro sobre el cuerpo, pero empezó a derivar, porque lo que se puso en movimiento fue la memoria, Sí. y lo que empecé a hacer es unir y venir de la memoria, asociando con eso que decíamos al principio, Winston, que es el mundo más allá de mi intimidad. Entonces terminé hablando, bueno, de otras mujeres, de las mujeres que me educaron, de las mujeres solteronas. Estoy hablando de cómo fue ser una mujer de mi generación, ¿no? Y en algún momento, entonces, llegué, pero no confesionalmente, porque no me siento capaz de hacer eso, al tema del amor. Pero claro, ya cuando lo abordo desde la prosa, es una cosa completamente distinta, es una cuestión reflexiva. En el poema, como todos sabemos, el lenguaje se asocia de una manera inédita, ¿no? Es decir, una palabra ilumina a la otra, no tiene esta cosa más controlada, ¿no?, que tiene siempre la prosa. Entonces, pero los temas son, es decir, la manera de concebir las cosas es la misma, porque yo soy la misma, ¿no? Entonces, eso que citaste, pues sí, que yo no me acordaba que lo había puesto, sí, en efecto es, nunca se nos olvida. Es decir, lo que es muy hermoso es que uno ya no ama a ese ser que amó, se puede dar el lujo de no amarlo, y sin embargo, cómo recordamos, cómo amamos, eso es una cosa muy hermosa, porque es lo que como nos nutre el pasado, ¿no? Siguiendo con el tema del amor, en el discurso del Reina Sofía dices, la sociedad está produciendo jóvenes que tienen miedo del amor y del compromiso, que eligen parejas a través de aplicaciones que les aseguran que de esa manera no corren riesgo de equivocarse. Y que es una cuestión que hablábamos por teléfono hace 15 días, que es una de las cuestiones preocupantes hoy en día en muchos jóvenes, y tú que tuviste jóvenes en contacto por las clases y todo esto, y continúas. ¿Cómo estás viendo, digamos, esta situación del mundo dual, analógico y digital respecto a estas relaciones personales que, como tú has dicho, son vitales, ¿no? El amor es pues uno de los motores, sino el principal de la propia vida, ¿no? Pues Winston, lo que pasa es que no me gusta ser apocalíptica, ¿no? Porque sí es que estamos en unos tiempos que nos hacen tender a ser apocalípticos, pero estamos en una época de transición. Entonces decir la última palabra sobre eso es complicado, ¿no? Y digamos, como acercarnos a las innovaciones tecnológicas y todo como con terror, no es una cosa que me guste hacer, ¿no? Me gusta más estar como esperanzada con que eso va a traer cosas buenas al mundo. Pero lo que sí me intranquiliza, ya de una manera muy concreta, es que la gente, es todo lo que dice Byung-Chul Han, es la sociedad del rendimiento, la sociedad de la productividad, la sociedad del cansancio, la autoexigencia es una de las cosas que me parece más horribles del mundo de hoy. Ese libro de La mujer incierta está hablando de la niña que yo era, que era una niña muy ansiosa, muy hipersensible, ¿sí? Pero una persona que fue criada para la perfección, para el perfeccionismo.
Y el perfeccionismo tiene una capacidad de destrucción tremendo. Entonces, eso hoy en día, y lo explica así muy bien Byung-Chul Han, es la gente se está exigiendo y exigiendo y exigiendo y exigiendo, pero en aras de la productividad, ni siquiera de otra cosa, ¿no? Por eso habla de la sociedad del cansancio. Y entonces ahí interviene la cuestión digital, ¿sí? Y él dice que prevalece en este mundo el contar sobre el narrar. Y ahí era que yo quería ir. Me preocupa que los niños no lean suficiente y que no haya, digamos, el espacio de silencio que tuvo una generación como la mía. ¿Sí? A mí, por ejemplo, la televisión me llegó tarde. Es que soy casi del Pleistoceno, ¿no? Porque, es decir, en la infancia, en ese pueblo donde yo estaba, había la radio. Y la radio me trajo cosas maravillosas. Me enseñó a narrar la radio, ¿sí? Pero había mucho tiempo para el juego, había mucho tiempo para la lectura, o sea, había tiempo para el silencio, para la pausa. Ahora los niños están embebidos en esta cosa como frenética, adictiva, absolutamente. Entonces, es lo que realmente me da miedo, como una generación que no conoce el silencio, eso es lo que yo diría. Y el silencio, solo en el silencio puede anidar la poesía. La poesía está hecha para una conexión en el silencio. Pero no quisiera meterme en esos territorios como, porque no soy ni siquiera capaz de juzgar el fenómeno verdaderamente. Yo creo que eso hay que hacerlo con mucha seriedad y no haciendo generalizaciones que de pronto convierten eso como en una vacuidad, ¿no? Pero en esa misma línea, tú has expresado en diferentes momentos tu inquietud, digamos, por la incomunicación, que es parte también de tu creación, y por la soledad, ¿no? Que viven sobre todo los mayores, algunas personas, y también advierte de eso, alerta de eso, alertaste en el discurso de la semana pasada en Reina Sofía, ¿no? Donde dices, sí, preocupada por la soledad que están viviendo muchos mayores, pero no, ya no solo mayores, sino las propias paradojas, ¿no? Entre mucha comunicación, pero al mismo tiempo, y mucho ruido, pero no hay un acercamiento al silencio, al parecer, y sí, en cambio, a la soledad. Sí, en el discurso hablé como de tres tipos de soledad. Ahora que lo pienso. Es la inconmensurable soledad del ser, que son las palabras que cité de esta feminista pionera por allá del finales del 19, ¿sí? Que es esa soledad inherente a todos los seres humanos, que por el solo hecho de haber nacido ya estamos expuestos a la soledad más profunda, que es esa soledad que sentimos, por ejemplo, cuando tenemos un enorme dolor, aunque sea compartido por los demás, aunque estemos acompañados, hay una tremenda soledad a la hora de morir, por ejemplo. Siempre pienso que la soledad más profunda es la soledad a la hora de morir, porque ahí sí estamos absolutamente solos, profundamente solos. Pero no solo en esos momentos, sino en otros, ¿no? A la hora de dormir estamos solos, profundamente solos, ¿no? Es el momento en que nos devolvemos como al día, nos proyectamos hacia adelante, en profunda soledad. Pero hablaba también de la soledad elegida del escritor, que me parece que es una conquista. Es decir, tener muchas horas para la lectura, para la escritura. De esa soledad nace la profundidad, pienso yo, ¿no? Porque el otro ritmo febril nos lleva siempre en la superficie. Y hablaba de otra soledad, que es la soledad de esta época, donde
pues están eso, los jovencitos, que eso lo leí muy bien explicado por Badiou, es como sociólogo francés. Toda la cuestión de que pues me estremece esta cosa de oír a los jóvenes, porque cada rato lo oigo, es como alguien lo expresaba: la calle está dura. ¿Y qué quiere decir la calle está dura? No es fácil conseguir pareja como tete a tete, ¿no? Como antiguamente. Sí, la conquista, toda esta El cosa, juego de seducción. el y juego todo. de seducción, todo eso, sino las aplicaciones. Las aplicaciones me parecen un poco como horripilantes, pero además Badiou lo que dice es que hay unas aplicaciones en que a ti que te gusta, 1, 2, 3, 4, 5, y entonces al otro también le gusta lo mismo, este es el tuyo, y con eso no vas a fallar. Bueno, como digamos, ese tipo de soledades tan extrañas, ¿no? O de los chicos que se meten en sus habitaciones y no salen nunca, que están al frente de unas pantallas. Hablaba también de, me impresionan mucho los muchachos que llevan a cabo las masacres. Bifo Berardi hace un examen maravilloso. No sé si se acuerdan ese chico disfrazado de Batman que entró a la película el estreno de Batman y mató a un montón de gente en el teatro. Entonces la cuestión de el momento de exhibición para ser alguien. Es decir, aquellos muchachos que han estado, que les hacen bullying, que en los colegios son unos desadaptados, estos solitarios, estos lobos solitarios de los que hablan, son muchachos que le cobran a la sociedad eso de una manera aterradora, en un país donde hay armas al alcance de ellos, por supuesto. Pues los otros no sé qué harán, pero algo harán, ¿no? Entonces hablo también de esas soledades y de porque cada vez me inquieta más también la soledad de los geriátricos, porque me parece como, esto está presentado como una solución muy aséptica a la vejez, ¿no? Pero me parece que es una sociedad también que se deshace muy fácilmente de sus viejos. No sé, son puras especulaciones, son puras cosas que yo cojo de aquí y de allá, y que al escoger ese tema de la soledad para el discurso, pues me fui derivando hacia esas cosas para hablar de qué, pues de que la poesía está, digamos, como obligada a hablarle, a hablar de esa soledad y hablarle también a esos solitarios, porque la poesía es un lugar de encuentro de la soledad del escritor con la soledad del lector. Cuando se establece esa comunicación profunda a través de la poesía, es decir, es posible que alguien se salve, aunque sea parcialmente, ¿no? Aunque sea parcialmente. Dices en este libro, Piedad, además ahora dices, te pregunta, el título es Una ética calvinista. ¿Será verdad que nos convertimos en lo que hacen con nosotros? Ahora hacías esa reflexión de cómo las propias aplicaciones, en qué momento estamos. Y sigues, o le creemos a Sartre cuando escribe que lo importante es lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Bueno, es que en eso consiste. Es decir, yo creo que hay una gran multitud de gente que es producto de lo que hicieron de ella, que es la gente que va por el cauce. O sea, te determinaron a hacer esto y tú estás dentro de ese cauce y no mortificas a nadie, estás en el camino más seguro. Y hay el que está en contravía. Y ahí pues yo solo quisiera hablar de que la literatura, la literatura está para incomodar, está para señalar, pero también
para incomodar, ¿no? Entonces déjame ver un minuto el epígrafe de Sartre, porque es maravilloso, porque lo que está una ética planteando... calvinista. No, pero aquí hay un epígrafe Ya. al principio Sí. que dice, lo importante no es lo que hacemos de nosotros, sino lo que hacemos nosotros mismos con lo que hicieron de nosotros. Está hablando es de la libertad, o sea, de la capacidad de cambiar el destino. Y yo pongo ahí unos ejemplos maravillosos, ¿sí? Bueno, los ejemplos pululan, Annie Ernaux, por ejemplo, habla de cómo torció ese destino, que era el destino de una mujer obrera, pues de una familia obrera, y cómo salta a la intelectualidad, bueno, gracias al camino de la universidad, en ese caso, pero por ejemplo Didier Ribon, que gay en una sociedad machista y donde lo maltrataban, y de pronto dice, rompo con ese mundo y me voy y me desplazo. O sea, la cuestión del desplazamiento, pero vista como de una manera, como una salida de rebeldía. No sé, me interesa mucho eso. Me interesa mucho eso autobiográficamente porque yo fui educada para el orden y me desordené rapidito, ¿sí? Y porque me desordené me mandaron a un internado y en el internado me iban domando. Por fortuna, lo que hay en un escritor, el libro este que acaba de sacar aquí para lo del Reina Sofía, que lo sacó la universidad, se llama La oscura disonancia. Yo creo que un escritor siempre está en disonancia con el mundo, es la oscura disonancia. Entonces, la disonancia tiene que ver con la libertad, ¿no? Tiene que ver con coger por el camino, digamos, donde uno intuye que va a vivir mejor la vida, saliéndose de los cauces de lo que hicieron de nosotros. Con el tema de la libertad, uno de los... el tema de este festival y de esta edición es la democracia, que parece que está acechada en los últimos tiempos por, en fin, como medio emboscada, ¿no? Y la libertad, evidentemente, ahí está, se puede estar resquebrajando. ¿Tú cómo ves esta situación, por lo menos en el mundo occidental, respecto a los cambios, a la democracia y todo lo que eso implica? Bueno, ¿qué tal lo que me está preguntando? ¿Puedo salir a escribir un libro ya? Si me prometen que me lo van a publicar. Sí. No, te lo voy a decir como súper sencillamente. Se me ocurren dos cosas rápidas, pues que son prácticamente lugares comunes, o sea que no creo que les esté revelando nada. Digamos que lo que está siendo muy preocupante pues es ese ascenso de la derecha de esta manera tan, ¿no? Se perdió el límite, se llegó al descaro. Es decir, cuando un tipo como Trump dice lo que dice, es decir, es que ya se pasó la línea roja. Y al pasar la línea roja, yo no sé si ustedes han pensado, se armó un despelote, ¿sí? Es decir, todo el mundo cree que puede decir lo que le dé la gana. Eso está muy relacionado con las redes, donde también ese límite se perdió hace mucho tiempo. Entonces, fíjate que es como una exacerbación de la democracia, lo que se me ocurre, porque las redes han democratizado el panorama. Antes era como desde los periódicos, se decía la última palabra, todo. Ahora los columnistas de periódicos, yo soy columnista de 2 periódicos, pues eso no nos leen sino los viejitos, ¿sí? Y lo que pasa en las redes también se nos escapa. Yo no participo en redes porque yo ya tengo 73 años y me queda muy poquito y tengo que escribir unos libros, ¿sí? Entonces, pero hay una exacerbación de una pseudodemocracia, pues yo creo que eso es una pseudodemocracia, entre otras cosas, que es una democracia hacia la pauperización. Yo no sé si me
logro explicar esta idea. Cada vez que yo veo democracia en la salud, entonces democracia en la salud son 200 personas esperando en una sala 8 horas para una cita, sí, porque la idea de la democracia es acceder con dignidad a un montón de cosas. Pero aquí esto está muy democrática, la salud, está muy democrático viajar en una silla donde queda uno atrapado casi, ¿no? De manera claustrofóbica. Entonces, pero ahora todo el mundo puede viajar, es verdad, se puede viajar mucho más, ¿En qué pero condiciones? mal, Claro. ¿no? Sí. Entonces, es como hay una tergiversación también en el propio proceso democrático. Una erosión también adentro de la democracia. Pero ahora yo ya ponerme a analizar más hondamente esto, no, solo diría que Pero algo has dicho, sí ¿no? tenemos que estar muy alerta de esa derecha que se nos viene de manera tan rampante. Es decir, y además pues con pues el populismo tiene la capacidad de embaucar a las multitudes, es que eso es lo que pasa. Porque, pues, ¿quién elige a Milei? Pues los argentinos. ¿Quién elige a Trump? Pues el pueblo norteamericano, por miles de factores que yo no voy a tratar de examinar acá. Pero digamos que sí, la democracia está en peligro y la democracia no es la panacea, pero sí es como lo mejorcito que hemos encontrado, creo, ¿no? Hasta ahora. Bueno, voy a leer, ¿no, Wilson? Muy bien. Voy a leer. Sí, ya, Ok. ¿Puedo pasar a leer? ya mismo. Bueno, Por favor. o leo desde aquí, porque es que ese atril es tan grande como el de la reina Sofía y que solo me ven la frente, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, como ayer estuve leyendo poesía y mañana voy a estar leyendo poesía, entonces estoy haciendo el esfuerzo de no leer lo mismo todas las veces. Y hoy preparé algo con esa esperanza. Vamos a ver. Voy a empezar con unos poemas de mi tercer libro de poemas, que se llama El hilo de los días, y que comienza, esto es como una recuperación de mi infancia, y comienza recorriendo los lugares de la casa, de mi casa de pueblo, que tenía un patio central y corredores, ¿sí? La casa donde me pasó lo más importante que le puede pasar a una persona, que es lo que pasa en los primeros 7 años de vida. Esto tiene que ver con el sarampión. Han amarrado trapos rojos en los bombillos y el mundo todo ardido está de fiebre púrpura, de paños en la frente, de pesadillas que rechinan sus dientes en el silencio ciego de la una. El corredor se alarga eternamente, se multiplica debajo de los menudos pies que habrá allá lejos, allá donde parece que agitara la brisa una llamita, allá cruzando el mar de sombras y de miedo. Aquí, esto es el comedor, aquí golpeaba airadamente el padre sobre la mesa, causando un temblor de cristales, una zozobra en la sopa. Volcaba el jarro de su autoridad aprendida, de sus miedos, de su ternura incapaz de balbuceos. Adelantaba su dedo acusador y el silencio era como una puerta obstinada que defendía a los niños del llanto. Aquí solo hay ahora una mesa de cedro, unos tauretes, un modesto frutero que alguien hizo con doméstico afán. ¿Dónde los niños? ¿Dónde el padre y la madre arrulladora? La tarde esplendorosa asoma añil-y-roja detrás de los vitrales y pareciera que tanta paz, tanto silencio pesaroso fuera el golpe de Dios sobre la mesa.
y este es sobre mi madre. Aquí, en este cuarto donde la luz ahonda el frescor de la cal, jamás se oyó cantar, pero en las tardes oíamos la alegría del silencio. Sabíamos sin ver, pues era el tiempo hinchado del sol lagartijero, cuando era un regocijo saber que había un árbol llamado árbol del pan, del milagro que hacían las manos en la sombra. Qué dignidad tenía la camisa después de remendada, y la bombilla, cómo alumbraba verdaderamente dentro del calcetín. Los días uno a uno se ensartaban en un tejido sin un solo nudo, cuanto roto sin remendar después en nuestros años. Bueno, este es sobre mi padre. Biografía de un hombre con miedo. Mi padre tuvo pronto miedo de haber nacido, pero pronto también le recordaron los deberes de un hombre y le enseñaron a rezar, a ahorrar, a trabajar. Así que pronto fue mi padre un hombre bueno, un hombre de verdad, diría mi abuelo. No obstante, como un perro que gime embozalado y amarrado a su estaca, el miedo persistía en el lugar más hondo de mi padre que de niño tuvo los ojos tristes y de viejo unas manos tan graves y tan limpias como el silencio de las madrugadas, y siempre, siempre un aire de hombre solo. De tal modo que cuando yo nací me dio mi padre todo lo que su corazón desorientado sabía dar, y entre ellos se contaba el regalo amoroso de su miedo. Como un hombre de bien, mi padre trabajó cada mañana, sorteó cada noche, y cuando pudo se compró a cuotas la pequeña muerte que siempre deseó. La fue pagando rigurosamente, sin sobresalto alguno, año tras año, como un hombre de bien, el bueno de mi padre. Este es un poema, estos son poemas muy antiguos, de hace 30 años. La venadita, el cuadro de Frida Kahlo, ¿no? Donde está la venadita llena de dardos que la hieren. De pura lástima y puro amor, yo te regalaría mi cuerpo, venadita. Yo que envidio el relámpago nocturno de tus cejas, tus manos con anillos, la voz india y tu cuello altanero de mestiza. A ti que te dio Dios todo a montones, incluido el dolor, y ante todo el dolor, yo te daría, si fuera Dios, un cofre con huesitos de plata mexicana y un pie de oro, y limpiaría con mi mano eterna las llagas de tu alma, venadita. Te pediría a cambio todo el amor que te sobró en el cuerpo y un retrato vibrante de colores. Aquí está el miedo que me heredó mi padre. Ración diaria. Tiene un epígrafe de Cortázar que dice: mira, solo hay un medio para matar los monstruos, aceptarlos. Sin una sola luz ni un solo ruido, un barco cruza el agua nocturna de mi infancia. Tal vez el cocinero se desangra sobre cebollas rubias con el rostro lleno de verdugones y la bata empapada. Mi miedo se bebía el aire de la alcoba con los ojos abiertos, y el monstruo que me habita sofocaba mi voz con su cola de escamas. Ay, amorosamente desde entonces le doy su ración diaria. Tenso animal carnívoro, el ruido de su boca que mastica es música en mi insomne madrugada. Y aquí algunos poemas sobre la ciudad. Es un tema que me ha interesado siempre mucho. Sobre la ciudad y sobre mi país. Día libre. Yalila, Moraima, Zulena, sus nombres suenan como agua derramada en aldeas ardientes de extrañas geografías.
Van frescas y ruidosas, alumbrando el domingo bogotano como soles inversos. Son las muchachas negras en bandada que han dejado sus cuartos, sus cocinas y van a un baile, al cine, parloteando alegres mientras fuman piel roja. Los viandantes las miran levemente curiosos, como a extraños satélites de su blanco planeta, sin comprender la música sagrada y montaraz y antigua de sus risas. Instantánea. Desde el automóvil, la luz en rojo, yo los veo pasar en fila india. Adelante va el viejo, sus pasos amplios, dobladas las rodillas, la cabeza inclinada, como animal que han castigado muchas veces. En la mano la bolsa, y no sé adivinar, pero allí pareciera residir el precario equilibrio de su cuerpo. Detrás, alto el mentón, los ojos más allá de esta calle, en otra calle, un hombre en sus 30 años va montado, y el niño atrás, hijo seguramente, tal vez nieto, apretando su paso detrás de los mayores. Vienen de levantar casas de otros cuyos nombres ignoran. Han lavado sus manos, han intentado acaso sacar la dura mugre de sus uñas, y sus cabezas mojadas y peinadas brillan con el sol perezoso de la tarde. Pasa la luz a verde y yo los dejo caminando a su ciego punto muerto. Y esto sobre los migrantes. Saben que Colombia tiene un movimiento gigantesco de migrantes, de gentes que son expulsadas de sus regiones por la violencia, del narcotráfico, de la guerrilla, de los paramilitares. Este se llama El Hijo Pródigo. Tiene un epígrafe que dice: forastero soy en tierra extraña, del Éxodo 3:22. Ya no teníamos pasos ni pies, solo la furia de tener que vivir, y en la memoria el rescoldo aún tibio de nuestros pobres miedos, y las gallinas colgando sus cabezas, sus ojitos abiertos, la negra sangre hirviendo en sus pescuezos, y sed, y ningún resto de panásimo. Alguna parte debía ser de puerto después de los rastrojos, las serpientes, el llanto de los niños, de nuestros cuerpos oliendo aún a humo. Aquí hay y habrá siempre una esquina, eso me dicen, quédate, no hay vergüenza en la necesidad, tiende tu mano. Y sin embargo, siempre estuve erguido a pesar de doblarme día a día sobre la tierra o el filón o el río, y además crecen paisajes en mis ojos. Todo es ajeno aquí. Decidí regresar porque la muerte allí es más mía que esta muerte. Los estudiantes, los saludables, los briosos estudiantes de espléndidas sonrisas y mejillas felposas, los que encienden un sueño en otro sueño y respiran su aire como recién nacidos, los que buscan rincones para mejor amarse y dulcemente eternos juegan ruleta rusa, los estudiantes ávidos y locos y fervientes, los de los tiernos cuellos listos frente a la espada, las muchachas que exhiben sus muslos soleados, sus pechos, sus ombligos perfectos e inocentes como oscuras corolas. ¿Qué se hacen? Mañana, ¿qué se hicieron? ¿Qué agujero ayer se los tragó? ¿Bajo qué piel callosa, triste, mustia sobreviven? Regreso. Uno a uno han llegado los hermanos, atendiendo al llamado desnudo de la muerte. Regresan de sus altas ciudades invernales con sus abrigos fúnebres y sus pequeños odios, sus rencores y un miedo antiguo golpeando sus pechos como una dura aldaba, mientras la madre muere lentamente,
reconocen los cuartos, saquean la cocina, hablan de tiempo, hablan de patria, y cuando alza su vuelo el moscardón azul de algún recuerdo, en la sala en penumbra, como un grupo de extraños que en un vagón del tren mira el paisaje, ensimismados, callan. Ahora está llorando quedamente la madre sostenida por su cielo de almohadas. Alguien ha de haber muerto, razona, y se lo ocultan. Si no, ¿cómo se explica que hayan venido todos, al mismo tiempo todos, y se vean tan tristes sus muchachos? Bueno, oración que lo iba a leer, ya lo leyó. Aquí vamos a poner una nota alegre. Los hombres tristes, bueno, comencé así. Los hombres tristes no bailan en pareja. Los hombres tristes ahuyentan a los pájaros. Hasta sus frentes pensativas bajan las nubes y se rompen en fina lluvia opaca. Las flores agonizan en los jardines de los hombres tristes. Sus precipicios tientan a la muerte. En cambio, las mujeres que en una mujer hay, nacen a un tiempo todas ante los ojos tristes de los tristes. La mujer cántaro abre otra vez su vientre y le ofrece su leche redentora. La mujer niña besa fervorosa sus manos paternales de viudo desolado. La de andar silencioso por la casa lustra sus horas negras y remienda los agujeros todos de su pecho. Otra hay que al triste presta sus dos manos como si fueran alas, pero los hombres tristes son sordos a sus músicas. No hay pues mujer más sola, más tristemente sola, que la que quiere amar a un hombre triste. Y a ver, porque voy a acortar un poquito esta lectura. Voy a leer las herencias. Esto es cuando a Daniel le aparece la esquizofrenia. Y se llama, tiene un epígrafe de Pablo Neruda que dice, enfermedades en mi casa. No sé si se acuerdan que Neruda tuvo una niñita con una deformidad espantosa que murió unos días después. Las herencias. Hijo mío, me duelen las herencias. Esta culpa, zarza que arde y me quema y que no me concede saber cuál fue el pecado. En tu inocencia se mira mi inocencia como en un ojo de agua que me cuenta una historia que ya ha sido olvidada. Y otros hablan entre tus voces turbias, y otros sufren de nuevo entre tus sueños, y en tu silencio sufren otra vez más aquellos que están muertos. Y tu herida es una pena antigua que por mi sangre pasa y estalla en las entrañas en que nadaste un día. Y este es el poema que escribí cuando Daniel se fue a estudiar a la Universidad de Columbia y que leí después el día de su funeral. Desgarradura. Otra vez sales de mí, pequeño mi sufriente. Otra vez miras todo con mirada reciente y llenas tus pulmones con el aire gozoso. Ya no lloras, el mundo de momento no te duele. Todo es tibio esta vez, caricia pura, como una prolongada primavera. Ignoras mi útero vacío, mi sangrado. Desconoces que el grito de dolor de parturienta va hacia adentro y se asfixia, sofocado, para que no trastorne el silencio que ronda por la casa como una mosca azul resplandeciente. Mis manos ya no pueden cobijarte, solo decirte adiós, como en los días en que al girar ansioso tu cabeza, mi sonrisa se abría detrás de la ventana para encender la tuya, cuando todo era sencillo transcurrir, no herida, ni entraña expuesta, ni desgarradura.
Ayer estaba una manifestación aquí, ¿no?, contra la violencia contra la mujer. Esto lo hice pensando, yo tengo un libro sobre las pequeñas violencias y este libro que acabo de publicar también está atravesado por las violencias contra la mujer. Un cuento antiguo. Los empleados de hotel ya conocen la escena. Una mujer que llega de madrugada o en mitad de un domingo, sin equipaje, absorta, todavía humillada, sopesando. En la habitación llueve, siempre llueve, y ella no trae nada, ni un paraguas, ni un cepillo de dientes, ni cuchillas, ni Xanax. Los empleados de hotel no oyen lo que resuena en este cuarto, un crepitar de incendio, un canto amargo que va hacia atrás, hacia su propio origen. Alguien allí nos cuenta un cuento antiguo, alguien solloza y reza pidiendo un par de alas. Y voy a terminar con algunos poemas del libro Los Habitados, que es de 2017, que es sobre la locura, el suicidio y el duelo. La maleta. En la casa todo seguía igual hasta las flores, aunque un poco marchitas, pero en las escaleras nuestros pasos sonaron distinto, como golpes muy suaves en un cuenco vacío. Pusimos la maleta en un rincón donde no nos mirara con sus ojos tan tristes. Pesaba esa maleta tan vacía. Volvíamos a todas nuestras cosas, a la manta de fieltro, a las pantuflas, al pocillo de mis tardes de té. Quizá tendríamos que habernos abrazado, pero mientras en aquel cuarto anochecía, todo lo que pudimos darnos fue silencio. A tu hora. Dice el psicoanalista que el salto hacia el vacío es, en forma simbólica, un regresar al vientre de la madre. De otro modo me hubieras tú buscado. De otro modo habría yo querido recibirte en la curva más dulce de mi adentro, en un cobijo de azules membranas, en un mar de benigna oscuridad que librara tus ojos de la herida del sol de cada día. Mas a tu hora solo fui intemperie, un agujero en la red que tejí con torpes hilos, por donde regresaste hacia esa nada, de donde alguna vez viniste a darme luz, temblor, sentido. Eso se llama Letra Muerta y tiene un epígrafe de John Banville que dice: ¿a dónde va cuando morimos todo lo que hemos sido? Uno a uno recorro tus cuadernos, hojas repletas con tu pequeña letra minuciosa, fechas y nombres, ideas como moscas zumbadoras. También eso eras tú, un pensamiento que bebía de los vivos y los muertos, litros de tinta, noches en vela, dudas, frases escritas con pasión. Nadie sabrá jamás qué poseías de todo aquello, pero es tu letra que me permite adivinar tu mano. Cocina. Una cocina puede ser el mundo, un desierto, un lugar para llorar. Estábamos ahí, dos madres conversando en voz muy baja, como si hubiera niños durmiendo en las alcobas, pero no había nadie, solo la resonancia del silencio donde alguna vez hubo música trepando las paredes.
buscábamos palabras, bebíamos el té mirando el pozo amargo del pasado, dos madres sobre el puente que las une, sosteniendo el vacío con sus manos. Y termino con el último poema. Pido al dolor que persevere, pido al dolor que persevere, que no se rinda al tiempo, que se incruste como una larva eterna en mi costado, para que de su mano cada día, con tus ojos intactos resucites, con tu luz y tu pena resucites dentro de mí, para que no te mueras doblemente. Pido al dolor que sea mi alimento, el aire de mi llama, de la lumbre, donde vengas a diario a consolarte de los fríos paisajes de la muerte. Muchas gracias.